This meeting is being recorded. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por sumarse a esta clase que venimos sosteniendo ya hace unos cuantos meses. La verdad que no sé bien hace cuánto, porque en su momento lo hacía cada tanto y después traté de mantener una regularidad mensual, estos encuentros gratuitos. Así que nada, les agradezco por haberse sumado. ¿Estamos? Para quienes no me conocen, mi nombre es Sebastián Chum, soy doctor en filosofía, graduado por la Universidad de Buenos Aires, aquí en la Argentina. Para quienes no están en Argentina, es la Universidad de Buenos Aires. Trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras. Allí formo parte de la cátedra de Metafísica, Problemas Especiales de Metafísica y Filosofía de la Animalidad, que es la materia que acabamos de dictar, ¿sí? Hoy recibí los parciales, así que nada, estoy contento de haber terminado este primer cuatrimestre en el retorno a la presencialidad. Si pueden silenciar los micrófonos y después, cuando quieran abrirlo, abren directamente y hablan para asegurar la mejor calidad del sonido, se agradece. Bueno, hace muchos años que me dedico a la docencia en los distintos niveles de educación formal y no formal, y hace también muchos años que comparto cursos así abiertos al público en general. Lo que siempre digo es que no redunda en un facilismo y en una cosa así como muy edulcorada, sino todo lo contrario. La verdad que trabajamos y mucho, y desde que empezaron las restricciones aquí en la Argentina, que fue en marzo de hace 2 años, marzo del 2020, empezamos a transitar, ¿no?, este camino de la virtualidad. O sea, en marzo empezaron las restricciones, en abril empezamos nuestros encuentros virtuales, y lo que hicimos, creo que a partir de mayo, fue una historia de la filosofía, y eso lo venimos recorriendo los lunes. Y los jueves, nada, fue tomando distintas formas. En su momento eran clases sueltas, un poco como lo que vamos a compartir hoy. Después fueron cursos mensuales. Y ahora los jueves armamos grupos de estudio. Y un poco la idea de estas clases así gratuitas, mensuales, la idea es justamente un poco, nada, acercar a quienes sobre todo no conocen la propuesta, compartir un poco la modalidad de trabajo. Los cursos que arrancan ahora, esta semana, el jueves, arrancamos con un grupo de estudio dedicado a diferencia y repetición de Deleuze. ¿Sí? Son 8 encuentros, venimos de 12 encuentros, o sea, 3 meses dedicados a Nietzsche y la filosofía de Deleuze, que fueron, la verdad que, nada, maravillosos. Y los lunes estamos trabajando con Nietzsche. En este recorrido por la historia de la filosofía que arrancó hace más de 2 años con Heráclito, ahora estamos leyendo Nietzsche de una manera así muy tranqui. Este mes, o sea, el lunes 11, arrancamos con El caminante y su sombra, que es una parte del tomo 2 de Humano demasiado humano. Después vendrá La Galla Ciencia, Aurora, y en algún momento llegaremos al Zaratustra, después Más allá del bien y el mal. Creo que vamos a estar todo el año los lunes compartiendo cursos mensuales dedicados a Nietzsche, y los jueves, bueno, viendo qué interés hay, ¿no? En principio ahora, diferencia y repetición, 2 buenos meses, y si pasa como la vez pasada, que el público, vamos a decirlo así, ¿no?, me armó una especie de piquete virtual y pidieron un mes más, así que fueron 12 encuentros finalmente. Algo que tiene que ver y mucho con lo que vamos a trabajar los jueves y que venimos trabajando los jueves, de algún modo guió un poco mis ganas de volver a una clase que fue una clase que di hace un montón, ¿no? Cuando los jueves hacíamos clases sueltas, seguro que fue en el 2020, la verdad que me olvidé en qué mes, y fue la idea de reversionar esta clase de introducción a Deleuze, que fue una clase que en su momento me propuse que iba a transitar 3 textos, ¿sí? Causas y razones de las islas desiertas, Rizoma y Postscriptum a las sociedades de control. Y cuando empezó a suceder esa clase, digamos, nunca pudimos pasar de este texto, ¿no?, de causas y razones de las islas desiertas. Entonces dije directamente vamos a dedicarle este encuentro a ese texto, que la verdad que es un texto hermoso, y nada, me parecía que era una buena manera de introducirnos a lo que vamos a trabajar los jueves y lo que venimos trabajando, ¿no?, ligado a la diferencia y la repetición, volver a esa clase. Incluso ayer dije, no sé si me voy a resistir, y sí, me contuve, y voy a usar la misma planificación. Nadie va a chequear la otra clase para ver cuánto hay de repetición y de diferencia. Yo sé que va a ser muy distinta la clase, pero quiero hacer el experimento de seguir la misma planificación, porque soy muy obsesivo, mis clases están todas planificadas, lo que no quiere decir que son todas escritas ni que las leo todas, y quiero ver a ver para dónde va. Así que yo sí voy a ver esa grabación para ver un poco qué pasó en estos 2 años de trabajo, sobre todo nada por... Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre Deleuze. Voy a compartir pantalla, un PowerPoint así como muy, muy simple para nada, acompañar la charla. Vamos acá, desde el principio. Ahí estamos. Entonces, nos convoca Gilles Deleuze, ¿sí?, este filósofo francés, nacido en 1925, fallecido en 1995, ¿sí?,
un filósofo, nada, que a mí me... No sé si decir que me llegó, espere, no sé si decir que me llegó tarde, espere que dejé de compartir porque ahí surgió como una especie de... A ver, vamos ahora de vuelta. Que me llegó tarde este amor por Deleuze, pero de algún modo para los que nos dedicamos a la filosofía, yo me dedico al pensamiento de Derrida como investigador, pasa algo que es que se generó en algún momento una especie de, no sé si decir rivalidad, pero sí, ¿no? Una especie de contrapunto entre Deleuze y Derrida. Y eso hizo que, si bien yo, por supuesto, que lo he leído a Deleuze y lo he trabajado, ¿sí? Desde que soy estudiante, de algún modo, nada, en un momento como que lo dejé medio de costado y dije, no, no, si yo me dedico a Derrida, no puedo traicionarlo y ir a Deleuze. Eh, y eso hizo que, de algún modo, nada, en su momento cuando pensé esa primera clase dije, bueno, vamos a hablar un poquito de Deleuze para hablar. Y una de las cosas muy buenas que me pasó en la pandemia fue, en su momento, gracias a Spinoza, haber ido a las clases de Deleuze, que ahora estaban editadas por Cactus, ¿sí? Yo en su momento, en el momento de estudiante las había descargado de internet, me acuerdo, que estaban ahí disponibles, pero en una edición muy mala, muy caótica. Y cuando fui a esas clases, ¿sí? De en medio de Spinoza, de Deleuze de Casa Spinoza, dije, uy, esto es demasiado bueno para ser real. Y nada, me entusiasmé mucho, compartimos esas clases, después fui a las clases dedicadas a Foucault y compartimos 3 cursos, ¿sí? Un mes a cada uno de los tomos, así que es como que nada, me picó el bichito deleuziano y nada, se agradece, ¿sí? Fue una de las buenas cosas que han sucedido para mí en esta pandemia, que no me ha traído cosas muy buenas, vamos a decirlo por otro lado. Entonces, algunos textos importantes de Deleuze. ¿Sí? La isla desierta, que es el texto que vamos a trabajar, es un manuscrito inédito más o menos de mediados de los 50. ¿Sí? Deleuze lo había escrito para una publicación de una revista y al final nunca lo publicó, por eso está publicado por pretextos, ¿sí? En ese compilado que es La isla desierta y otros textos. En realidad el nombre del texto es Causas y razones de las islas desiertas. Y más o menos por esa época, en 1953, Deleuze publica Empirismo y Subjetividad, que es su primer gran libro dedicado a Hume. ¿Sí? Dedicado a Hume. 1962, ¿sí? Podemos decir que casi una década después, aparece ese texto fundamental que es Nietzsche y la filosofía, el texto que venimos de recorrer en el espacio de los jueves, y es fundamental no solo para el pensamiento nietzscheano posterior, ¿sí? Hay algo ahí que no me canso de destacar, ¿no? Que es que Deleuze escribe ese texto, ¿sí? Sin contar todavía con la edición crítica de Colin Montinari de los textos de Nietzsche, lo cual no es un dato menor, ¿no? Porque ya despliega una lectura que va a asignar la lectura nietzscheana posterior, al punto tal de que hay cosas que se dicen sobre Nietzsche que en realidad tienen que ver con la lectura deleuziana, que se dan por, de algún modo, por verdades casi que diría inamovibles, ¿no? Indiscutibles. ¿No? Pasa eso, por ejemplo, en el seminario La vida y la muerte de Derrida, La vida, la muerte de Derrida, que por momentos no dice cosas sobre Nietzsche, pero que tienen que ver y mucho con la lectura de Deleuze, y ni lo cita Deleuze. Y yo digo que eso no es un intento de hacer pasar por propio el pensamiento deleuziano, sino que se volvió como canónica esa lectura, ¿no? Por lo potente que es. Y ese año conoce a Foucault, ¿sí? Lo cual también no es un dato menor. 1968, diferencia, fíjense qué año, ¿no? 1968 en Francia. Diferencia y repetición, que es el texto que vamos a empezar a trabajar este jueves. Spinoza y el problema de la expresión, ¿sí? Que es su tesis. ¿Sí? 1964, Proust y los signos. 1965 publica este otro librito dedicado a Nietzsche, que es Nietzsche. ¿Sí? Hay una clase gratuita ahí disponible en mis canales, en la web o algo dedicado a ese libro, que es también excepcional. Es un libro excepcional. Es un encargo que le hacen a Deleuze para, en una especie de colección de introducción a la filosofía, le dicen, che, escribite el capítulo dedicado a Nietzsche. Y escribe ese libro que es breve, pero nada, pura potencia. Spinoza, no, ya dijimos, Lógica del Sentido, otro gran texto, 1969. Spinoza, Filosofía Práctica, de 1981. Los 2 tomos del cine, La imagen movimiento y la imagen tiempo, 1983-1985. Con Guattari, textos, ¿no? Fundamentales. El Antiedipo, 1972. Kafka, Por una literatura menor, 1975. Mil mesetas, 1980. ¿Qué es la filosofía? 1991. ¿Sí? Las biografías me interesan muy poco, pero en este caso me parece importante nada, armar como una especie de línea de tiempo dentro del pensamiento deleuziano, sobre todo porque vamos a ir un texto muy temprano. ¿Sí? Estamos a mediados de la década del 50.
Antes de arrancar, leamos esto, que es maravilloso, de Foucault, Teatrum Philosophico, 1981. Dice Foucault, no es preciso, a ver si puedo, no le voy a hacer, no lo comparto como presentación porque pasó algo raro. Ahí está. No es preciso comprender que el retorno es la forma de un contenido que sería la diferencia. Con esa oración Foucault ya resumió de algún modo Nietzsche y la filosofía y quizás todo el pensamiento deleuziano. Seguimos. Basta con comprender que de una diferencia siempre nómada, siempre anárquica, con el signo siempre en exceso, siempre desplazado del volver, se ha producido una fulguración que llevará el nombre de Deleuze. Un nuevo pensamiento es posible. El pensamiento de nuevo es posible. No es un pensamiento por venir, prometido en el más lejano de los recomienzos. Está ahí en los textos de Deleuze, saltarín, danzante ante nosotros, entre nosotros. Pensamiento genital, pensamiento intensivo, pensamiento afirmativo, pensamiento acategórico. Todos los rostros que no conocemos, máscaras que nunca habíamos visto, diferencia que no dejaba prever nada y que sin embargo hace volver como máscaras. Sí. Este texto tan elogioso de Foucault tenemos que acompañarlo de esa cita, ¿no?, tan célebre que es algún día el siglo será deleuziano, ¿no? Y él dice, ¿qué quiere decir eso, no? Quiere decir que un día va a pasar esto, que vamos a estar hablando mucho de Deleuze y leyendo muchos sus textos y compartiendo muchas clases por Zoom sobre Deleuze. Podría ser, pero yo creo que en el fondo lo que está diciendo Foucault es algo, no sé si más tremendo, ¿no?, pero al menos mucho más potente para pensar, que es que algún día nos vamos a dar cuenta que la lectura deleuziana, vamos a decirlo así, de lo real, del mundo, de nuestra actualidad, va a ser quizás la manera más potente, ¿no?, de abordar nuestra actualidad, nuestro aquí y ahora. Y me parece que eso es algo, al menos, ¿no?, de lo que me ha sucedido a mí con este reencuentro con Deleuze, que nada, ha sido como volver a un muy viejo amor, porque por supuesto que en su momento cuando lo leí lo amé y nada, ahora lo estoy amando por segunda vez y disfrutando muchísimo. Vamos a lo que nos convoca, ¿sí? Causas y razones de las islas desiertas, 1950, un texto inédito. Arranca Deleuze señalando que hay dos clases de islas, ¿sí? Y en esta imagen dice que podemos construir de estas dos posibilidades a la hora de pensar a las islas, se confirma lo que ya se sabía de otro modo. Dicho de otro modo, esta imagen, este producto de la imaginación que nos conduce, ¿no?, por la vía de la mitología, viene a confirmar algo que la ciencia ya había dicho. O a la inversa, la ciencia viene a confirmar algo que la mitología ya nos había permitido pensar. Y es que hay dos clases de islas. Primera clase, las islas continentales. ¿Qué son las islas continentales? Bueno, las islas continentales son esas islas derivadas, esas islas accidentales que se producen por fragmentación, ¿no?, del continente. Hay intromisión del mar dentro del continente que produce una fractura, y de esa fractura se obtiene como resultado estas islas, pero que son islas continentales. Por eso dice islas derivadas, islas accidentales. Del otro lado nos encontramos con las islas oceánicas, dice Deleuze. Y estas islas son islas originarias, islas esenciales. ¿Por qué? Porque su formación ya no depende de lo continental, no depende de la tierra. ¿Y de dónde se origina? Bueno, puede tener un doble origen. Su origen puede tener que ver con formaciones de coral, ¿sí?, o puede tener que ver con erupciones submarinas, ¿sí? Recuerdo que cuando di esta clase por primera vez, hace un par de años, había amigos, un amigo y una amiga mía, que están viviendo en las Canarias, creo que si mal no recuerdo en Lanzarote, ¿no? Y ellos dijeron, claro, claro, la isla en la que estamos es producto de una erupción volcánica, ¿no? Y decían, claro, es una isla oceánica esta. ¿Qué es lo que está intentando pensar Deleuze con esta oposición? La clásica, ¿no?, oposición entre océano y tierra, entre tierra y mar. Y cuando hablamos de tierra y mar, al menos me sucede a mí, ¿no?, inmediatamente me remito
a ese texto tan importante de Carl Schmitt, ¿no? Este jurista alemán, que nada, tiene dentro de su biografía como mala nota haber formado parte, ¿no? Y una parte muy activa del nacionalsocialismo, ¿sí? Haber escrito textos como El Führer defiende el derecho, lo cual no quita que haya sido el pensador de lo político fundamental del siglo XX, al punto tal de que ha asignado al pensamiento político posterior. ¿Sí? Lo citen o no lo citen, no hay ningún pensador de lo político que no esté entrando en una suerte de diálogo con Carl Schmitt. ¿No? Hay que pensar, ¿no? Y siempre remito lo mismo porque me parece importante, que una de las incorporaciones en la Argentina, ¿no? De Carl Schmitt ha estado en manos de José Aricó, ¿sí? Un pensador de izquierda cordobés. Y con eso solo quiero decir que el pensamiento de Schmitt ha sido tan potente que ha sido, ¿no? Ha pregnado en múltiples derivas. ¿No? No se puede pensar en Derrida sin Carl Schmitt. ¿No? No se puede pensar en Rancière sin Carl Schmitt. Uno debería leer El desacuerdo, filosofía y política de Rancière en un diálogo, ¿no? Directo con Carl Schmitt. No se puede pensar en Agamben sin Carl Schmitt. ¿No? Yo creo que aquí Deleuze está planteando, ¿no? Ese problema. ¿Y cuál es el problema que atraviesa no solo Tierra y Mar de Schmitt, sino todo el pensamiento de lo político schmittiano? La contraposición entre el océano y la tierra, entre el mar y la tierra, en última instancia, ¿sí? Es la expresión de la contraposición entre el Estado y el liberalismo. ¿Sí? La tierra, el nomos de la tierra implica, ¿no? El arraigo, la territorialización, la posibilidad de conformar unidades políticas con límites, con fronteras claras y distintas que permitan precisamente señalar una contraposición entre amigos y enemigos. ¿No? Y amigos y enemigos en Schmitt no remite a otra cosa más que a una suerte de contraposición existencial, sin contenido empírico, que señala solo que hay una unidad política y del otro lado hay un otro. ¿Sí? ¿Cuál es el problema del mar para Schmitt? ¿No? Schmitt remite el origen del liberalismo a la figura de los barcos balleneros. ¿No? ¿Y cuál es el problema del barco ballenero? Y que de algún modo sale a buscar a su presa, ¿no? Pensemos en Moby Dick. Y para buscar a su presa no respeta ningún tipo de frontera, de límite, ¿no? El mar es aquello que rompe toda frontera, que rompe toda posibilidad de territorialización. ¿Sí? Al día de hoy, cuando uno entra, ¿no? En alta mar, ¿no? Ahí ya no hay bandera. De hecho, la bandera se corresponde a la bandera que lleva el barco, como si el barco fuera una especie de, ¿no? de último subterfugio del continente o de la tierra para no perder, ¿sí? Ese último resabio de territorio. Ese barco, ¿no? Como el pliegue de la fuera del que va a hablar Deleuze en su curso dedicado a Foucault. Entonces, ¿qué es lo que signa el liberalismo? Justamente la desterritorialización, ¿no? La posibilidad de poner en crisis toda frontera, todo límite, ¿no? Pensemos, ¿no? El capital financiero internacional. Hay alguien en las Bahamas que toca Enter en su home banking, ¿no? En su sistema, ¿no? bancario, y hace que se produzca un cimbronazo en la Argentina cuando estamos todos pendientes de cuánto está valiendo el dólar blue, ¿no? El dólar ilegal, ¿no? Para quienes no están aquí en la Argentina, que es algo que nos preocupa y mucho. Entonces, ¿qué es lo que viene a pensar Deleuze? El mar está sobre la tierra y la tierra está debajo del mar. Y esto de algún modo es lo que nos viene a poner en evidencia la isla. La isla continental es aquella que viene a señalar que el mar no puede poner en crisis a la tierra. Y la isla oceánica es aquella que nos recuerda que en última instancia puede haber algo de lo terrestre, de lo terrenal, algo del territorio debajo del mar, ¿no? Y esa sería la figura del volcán. ¿Y esto qué implica? Esto implica un riesgo, dice Deleuze, ¿no? Esto implica un peligro, esto implica un temblor. ¿Por qué? Porque fíjense que los opuestos se contaminan. Dicho de otro modo, desde una lógica oposicional binaria tenemos que tener muy en claro que una cosa es la tierra y otra cosa es el mar, ¿no? Yo cuando estoy en la tierra quiero pisar un suelo firme, quiero tener la tranquilidad y el resguardo, ¿no? Del hogar, de lo propio, de las paredes firmes, de un techo firme que me proteja de la intemperie.
Y cuando estoy en el mar, reconozco que estoy librado, ¿no?, a la buena de Dios, en el sentido de que hay un riesgo, estoy a la intemperie, no hay suelo firme en el que sostenerme, solo una barcaza que simula ser un suelo. Pero claro, la isla nos recuerda que esa oposición binaria no es tal. Hay una contaminación entre la tierra y el mar. Y esto es intranquilizador, dice Deleuze. Esto produce un temblor que va siempre de la mano de un temor, ¿no? Una isla desierta es, dice Deleuze, filosóficamente normal. ¿Por qué? Porque siempre se busca la seguridad, siempre buscamos la seguridad. Queremos tranquilidad, queremos pisar un suelo firme, ¿no? Pienso en la fenomenología de Husserl cuando dice la tierra no se mueve, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, ese es el punto cero para la configuración del espacio, la tierra, eso que no se mueve. Eso da tranquilidad, da seguridad, ¿no? Da un suelo firme en el que pisar. Pensemos en la metáfora arquitectónica tan cara, ¿no?, a la historia de la filosofía. Pensemos, si quieren, en Descartes, ¿no?, para reconocer esa metáfora arquitectónica. Quiero construir el edificio del conocimiento sobre cimientos tan firmes que me garanticen, ¿no?, la verdad de todo el conocimiento. ¿Dónde está la clave del método cartesiano y de lo que va a desplegar en las meditaciones metafísicas? Y la clave va a estar en la estabilidad de ese arjé, de ese fundamento, que se va a contagiar sobre todo el edificio del conocimiento. Eso es lo que encuentra en el cogito. Descartes en el cogito encuentra un terreno, una tierra firme en la que pisar, en términos no ontológicos, en términos nociológicos, en términos epistemológicos, ¿no? Hasta ahora teníamos arena movediza, encontramos una tierra firme. De vuelta, tranquilidad, certeza, arjé, fundamento. Grund, el alemán, ¿no? Fundamento. Pero ¿qué pasa cuando los contrarios se contaminan y reconocemos que hay un parasitismo? El Grund, el fundamento, se convierte en Abgrund en alemán, ¿no? Abismo. La cosa empieza a temblar, se sacude la estantería. Pero claro, dice Deleuze, entonces, una isla desierta es filosóficamente normal, ¿por qué? Porque siempre buscamos seguridad, buscamos tranquilidad, buscamos lo estable, lo bebaios, diría Aristóteles, ¿no? Y eso, ¿cuándo se presupone? Y cuando se acaba el conflicto entre tierra y agua, cuando podemos dirimir, ¿no?, los ámbitos en compartimentos estancos. Esto es tierra y esto es agua. Por lo tanto, la isla no puede ser habitada. Es normal que la isla esté desierta, porque nunca puede ofrecer una isla un terreno seguro en el que pisar. Dicho de otro modo, la existencia de islas, dice Deleuze, lo que hace es refutar este punto de vista posicional. Que existan islas justamente es la prueba empírica de que no se puede sostener esa oposición. ¿Y eso qué significa? Que solo podemos vivir en una isla olvidando lo que la isla representa. Solo se puede vivir en una isla olvidando que es una isla, ¿eh? Aceptando el simulacro. ¿Qué simulacro? El simulacro de que estamos en tierra firme. Vamos a pensarlo de otro modo, ¿no? Solo se puede intentar cruzar el océano en un barco, olvidando que es un barco, ¿no? Porque estamos todo el tiempo pensando, che, pero abajo está la inmensidad, la profundidad del océano, se hace difícil subirse a un barco. Acá seleccioné algunas citas. Vamos a la primera cita del texto. Las islas son antes de los hombres o para después de ellos, dice Deleuze. ¿Qué significa esto? Me gustó mucho esa cita. La isla es antihumanista. ¿Qué significa que es antihumanista? Que la isla precisamente lo que hace es poner en cuestión a lo humano como centro, en eso que hoy se llama antropismo, ¿no?, el antropocentrismo. Pone en crisis lo humano. Eso significa que la isla es antes de los hombres. ¿Y qué significa que es para después de ellos? Que de algún modo la isla puede ser terreno fértil para eso que Nietzsche llama el ultrahombre. ¿Qué es el ultrahombre nietzscheano? El ultrahombre nietzscheano no es el superhombre en el sentido de una superesencialidad, ¿no?, una expresión máxima de la esencia de lo propio del hombre, sino que justamente la puesta en crisis de lo humano, de eso humano que pretende tener una esencia determinada, que pretende tener un ámbito de lo propio. Humano, demasiado humano, de algún modo está asignado por una tesis fundamental, que es
eso que llamamos lo humano es una construcción histórica, es un modo de lo humano posible. Y cuando hablamos de lo ultrahumano, si pensamos que las islas son para después de los hombres, no estamos refiriéndonos a una cuestión histórica, ¿no? Que cuando desaparezca la humanidad va a seguir habiendo islas, sino que la isla, como ese terreno móvil, fluctuante, movedizo, que no ofrece tranquilidad, que no ofrece certeza, como ese abismo, ¿sí?, que simula ser una tierra, ofrece un terreno transitable para aquello que va a venir después del humano, para esos otros modos de existencia posibles que tenemos que inventar, ¿no? Y de algún modo esa es la tarea que nos lega Nietzsche, ¿no? Y la tarea también que nos lega Deleuze, y que ha sido, ¿no?, tomada como herencia fundamental por eso que se conoce como la biopolítica. Hay que inventar otros modos de existencia posible. Bueno, quizás la isla sea un lugar, ¿no?, donde ese otro modo de existencia posible pueda desplegarse. El impulso que empuja a los hombres hacia las islas contiene el doble movimiento que producen las islas. Hay algo que nos empuja a las islas. Eso tiene algo del doble movimiento que produce a las islas. Soñar con islas es soñar con la separación, soñar con el aislamiento, soñar con el estar perdido. Pero al mismo tiempo soñar con islas es soñar con el retorno al principio, soñar con un volver a empezar, ¿no? Doble movimiento, separación, aislamiento, ruptura con lo conocido, con lo seguro, con el territorio, ruptura con la tierra, con el continente, con la certeza. Pero ruptura que al mismo tiempo nos invita a soñar con el retorno a un principio, con un volver a pensar. ¿Qué significa retornar al principio en Deleuze? Retornar a algo que ya es un retorno, ¿no? No hay que entender principio como un arjé, sino que es retornar a algo que no es un principio, sino que es ya un retorno, ya una repetición. Por eso dice Deleuze que el movimiento de producción de la isla es recuperado por el movimiento de la imaginación. Es el mismo movimiento, pero no es el mismo móvil. En un caso lo que se mueve es la isla, en otro caso lo que se mueve es el hombre, ¿no? Pero hay un paralelismo, afirma Deleuze. Hay islas que son islas derivadas, son islas continentales. Y al mismo tiempo la isla es aquello hacia lo cual se deriva. Hay islas originarias, pero la isla es también el origen. Separación y recreación. De vuelta, ¿no? Separación y repetición. Diferencia y repetición, ¿eh? Porque ¿qué implica separación? ¿Qué significa separarnos, aislarnos, romper con el territorio, romper con el arjé, con el fundamento, con lo ya conocido? Significa dar lugar a lo nuevo, dar lugar a la invención, dar lugar a la diferencia. ¿Y qué significa volver al origen? Recrear, repetir. La diferencia y la repetición no se excluyen, dice Deleuze, ¿no? El doble movimiento de la isla, el doble movimiento de la imaginación, no son dos polos contrapuestos. La derivación y lo originario no son, ¿no?, compartimentos estancos en conflicto irreductible, sino que hay una contaminación necesaria. En este caso, dice Deleuze, es el hombre quien recrea el mundo a partir de la isla y sobre las aguas. Cuando pensamos la separación y la recreación, cuando pensamos la diferencia y la repetición del lado del humano, estamos pensando en la posibilidad de recrear un mundo a partir de un legado, de una herencia. Se hereda algo, se repite, pero toda repetición implica una diferencia. Como esta clase, ¿eh?, que estoy repitiendo y estoy siguiendo la planificación, diría que a rajatabla, pero esta repetición, ya lo sé, es radicalmente distinta a ese origen. Pero ese origen, esa primera clase, es una mismidad que estoy repitiendo. No, no, porque esa clase ya era una repetición, ya era un retorno. No había una presencia originaria.
Ya esa clase era la combinación de una herencia y una tradición, de una repetición y de una diferencia. No puede haber repetición sin diferencia, pero tampoco puede haber diferencia sin repetición, ¿no? Es algo de lo que hemos hablado mucho los jueves. Lamentablemente no lo puedo explicar, ¿no? Pero los jueves puse mucho el acento en esto, ¿no? Esto hay que explicarlo, ¿no? Porque si no pareciera ser que uno lo da por verdadero porque lo dice Deleuze. Pero esto hay que explicarlo y es importante explicarlo. Pero no lo vamos a hacer ahora. Los dos movimientos insulares recreados por el hombre puede asumirlos en islas que no estén dotadas de ese movimiento. Esta es una nueva razón, dice Deleuze, para que las islas estén teóricamente desiertas. La isla teóricamente está siempre desierta. Acá pensaba y mucho, ¿no? En el filósofo artista nietzscheano. Ese filósofo artista, ese filósofo porvenir que anuncia más allá del bien y del mal, que es un amante de la soledad, ¿no? Como dice Derrida en Políticas de la Amistad, ¿no? Estos amantes anacoréticos de la soledad, ¿no? Que conforman esta comunidad que ni siquiera es una comunidad sin comunidad, ¿no? Si se ha separado lo suficiente, ¿sí? Este ocupante de la isla, que es justamente un creador, porque la isla no deja de ser desierta incluso cuando está habitada. Teóricamente, filosóficamente, una isla está siempre desierta, incluso cuando está habitada. Y si este ocupante es creador, es el filósofo artista nietzscheano, y se ha separado lo suficiente del continente, de la tierra, la isla permanecerá desierta, incluso con este ocupante. Es el náufrago, dice Deleuze, el que se acerca a esta figura, ¿no? Del ocupante que mantiene la isla desierta. Si el movimiento de la isla es proyectado sobre la imaginación, este movimiento lo que hace es prolongar el movimiento que produce a la isla como desierta. Y en ese punto el hombre lo que hace es consagrar el desierto, mediante la figura de este hombre creador, de este filósofo artista, de este hombre amante de la soledad. La isla toma conciencia de sí misma como isla desierta y sin hombres, ¿no? De vuelta, para entender el movimiento que está haciendo Deleuze, tenemos a la isla necesariamente desierta, como esta puesta en crisis de una lógica oposicional binaria que ha asignado a la tradición de Occidente, a la tradición del pensamiento metafísico occidental, y tenemos del otro lado a un posible habitante de la isla desierta, pero no un habitante que se olvida de que es una isla, entonces claro, la transita como si fuera continente. No, un habitante que explicita, ¿no?, el carácter insular, ¿no?, del terreno que está pisando. Un habitante que danza al filo del abismo, ¿no?, como el filósofo artista nietzscheano, que sabe que debajo de lo que hay es arena movediza. Sin embargo, habita ese terreno frágil, contingente, fugaz, ¿no? Entonces ese habitante justamente lo que hace es explicitar que la isla está siempre desierta. Vamos a leer la segunda cita que seleccioné. La isla no es otra cosa que el sueño de los hombres y los hombres la mera conciencia de la isla. De vuelta, ¿no? Este creador, este filósofo artista, sueña con la isla como el territorio fértil en el cual crear a partir de un legado, a partir de una tradición. Sabe que esta separación implica una herencia, implica un legado, implica una historia en la que se inserta, pero asume la tarea de reinvertirla. Y este hombre entonces expresa la conciencia de la isla. Ese momento en que la isla, ¿no?, casi que es un movimiento hegeliano, toma conciencia de sí, ¿no?, en la figura de este filósofo artista, de este creador. Pero claro, la unidad de la isla y sus habitantes es imaginaria. Por lo tanto, dice Deleuze, necesitamos la imaginación colectiva para esto. ¿Una isla desierta es débil o pobre? ¿Por qué es débil o pobre?
porque el desierto, lo desértico, no permite la vida. Y el mar que rodea a la isla es justamente un desierto alrededor de la isla. Pero incluso si esto no fuera así, sería igualmente una isla desierta, dice Deleuze. Una isla abandonada, justamente por su configuración geográfica. Pero la esencia de la isla desierta, entonces, es imaginaria, no es real. No es real. Es mitológica la esencia de la isla, no geográfica. ¿Cuándo nace la literatura? Bueno, la literatura, dice Deleuze, nace justamente cuando no podemos comprender los mitos. ¿Por qué? Porque no se sabe cómo soñarlos, no sabemos cómo reproducirlos. Ahí viene la literatura a ayudarnos. La literatura es un intento de interpretación, ¿sí?, de estos mitos. Y ahí va a nombrar a Susana de Viradú y al Robinson de Defoe, justamente como dos figuras que articulan esta idea de la separación y del nuevo comienzo, ¿no? En Robinson se reproduce la vida cotidiana burguesa, en el Robinson Crusoe, ¿no?, a partir precisamente de un capital. En el caso de Susana, la isla ofrece todo lo que tiene la ciudad, ya está ahí disponible. En ambos casos, dice Deleuze, lo que muere es la mitología, ¿no? Se macta la mitología. Entonces tenemos una tarea, ¿cuál? Recuperar la vida mitológica de la isla desierta, dicho de otro modo. En estas dos interpretaciones literarias de la isla, justamente lo que hacemos de la isla es un territorio, ¿no? La estamos territorializando. Incluso estamos desplegando una lógica liberal dentro de esas islas, ¿no? Y esto es lo que aparece en Susana y aparece en la figura del Robinson Crusoe. Bueno, tenemos que recuperar el mito. ¿No? Tenemos que recuperar ese mito. Hay indicios, dice Deleuze, ¿eh? Justamente Robinson necesitaba un capital y Susana estaba separada del territorio. Hay indicios en la literatura para tirar, ¿no?, de esos islos y tratar de pensar, ¿no?, a la isla desierta como tal. Entonces, ¿qué es una isla desierta? Bueno, la isla desierta es el origen, dice Deleuze, pero un origen segundo. ¿Qué es lo que explicita la isla desierta? Que siempre se recomienza. Lo que explicita la isla desierta es que el segundo origen es más esencial que el primero, porque justamente nos da la ley de la repetición. Dicho de otro modo, la isla desierta es una buena manera de pensar el eterno retorno de lo mismo nietzscheano, ¿no? Eterno retorno, eterno, no tiene tiempo. Entonces, toda aparición, todo darse es un retorno de lo mismo. Hay una mismidad que retorna eternamente, pero atención, esta ficción útil nietzscheana, como sus otras ficciones útiles, el ultrahombre y la voluntad de poder, se autoheterodeconstruye, se muerde la cola, porque si es eterno retorno de lo mismo, no puede haber un mismo que retorne. ¿Qué hay en el origen? Retorno. ¿Qué es lo que retorna en el retorno nietzscheano? El retorno. No hay una mismidad que retorne. Dicho de otro modo, el eterno retorno de lo mismo es una buena forma de pensar la crítica nietzscheana a eso que Heidegger va a llamar la metafísica de la presencia, o eso que Nietzsche llama la ontoteología. Eterno retorno de lo mismo implica que no hay una mismidad que retorne, porque el origen ya es un retorno, ya es una repetición. En el origen lo que hay es una diferencia. Entonces, toda repetición va a implicar una diferencia. El segundo origen es más esencial que el primero. ¿Por qué? Justamente porque da la ley de la repetición. En la repetición se produce la diferencia, se reproduce la diferencia. Por lo tanto, en toda identidad lo que encontramos es diferencia. No hay origen que no sea efecto de un segundo origen. El origen, la mismidad, ya es un retorno, ya es una repetición. En términos derridianos, ¿no? El suplemento del origen, lo que hay en el origen es un suplemento, ¿no? Es la prótesis. Vamos
a la última cita que seleccioné. ¿La isla desierta es la materia de lo inmemorial o de esta mayor profundidad? ¿Qué significa esto? Me pareció muy enigmática, por eso la elegí esta cita. ¿Qué significa que la isla desierta es la materia de lo inmemorial o de una mayor profundidad? Yo creo que lo que está diciendo ahí Deleuze es que la isla desierta materializa esto que estamos tratando de pensar cuando pensamos el eterno retorno de lo mismo. Esto que estamos tratando de pensar cuando rompemos, vamos a decirlo así, la oposición entre la reproducción y la invención de lo nuevo, la repetición y la diferencia. Como vengo machacando, ¿no? En estos encuentros los jueves. Yo creo que el texto de Deleuze, Nietzsche y la filosofía del 62, es un texto que no es que inaugura, ¿no? Que es parte de un debate que atraviesa todo el pensamiento post-nietzscheano, marxiano del momento, que es el problema de la repetición, de la reproducción. Y justamente la salida no la encuentran por el lado de la interrupción, de la repetición, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la década del 70, ¿no? Althusser, ideología y aparatos ideológicos de Estado. Justamente lo que le interesa es, che, ¿cómo funciona la reproducción superestructural? ¿Cómo es que la superestructura reproduce el modo de producción vigente, ¿no? A la estructura, en términos de Marx. Y ahí incluso Althusser, por algunos momentos, dice, che, quizás sea posible, ¿no? Interrumpir esa reproducción y utilizar los aparatos de la ideología contra la clase dominante. Pensemos en la reproducción, el texto de Bourdieu y Passerón, ¿no? También de los 70. Pienso en este seminario, hace muy poquito publicado, ¿no? De Derrida, La vida a la muerte, seminario, ¿no? Que va a ser posterior, ¿no? Es un seminario del 72, pero que en última instancia está dialogando con todos estos autores y con todos estos problemas, ¿no? Lo que se pregunta ahí Derrida es precisamente eso, ¿no? En términos de lo vivo y en términos de lo muerto, en términos de la vida biológica y en términos de la vida institucional. ¿Cómo se da esta dinámica entre lo que se reproduce y la posibilidad de inventar lo nuevo? Estamos condenados a la reproducción mecánica, automática, ¿no? De lo mismo. Bueno, yo creo que lo que inaugura Deleuze y lo que está pensando aquí con la isla desierta, ya a mediados de la década del 50, es justamente poner el acento no en la repetición, no en la reproducción, sino justamente en la diferencia. Es decir, en la ausencia de una mismidad que se reproduce. Por supuesto que hay reproducción, por supuesto que hay repetición. Lo que no hay es un mismo que se reproduzca. Lo que se repite siempre es la diferencia. Y ahí está la clave. Dicho de otro modo, solo hay isla desierta. Y cuando creemos que estamos en tierra firme, ¿no? En un suelo que nos da tranquilidad, estabilidad, bueno, incluso ahí estamos, ¿no? Obturando la verdad fundamental, ¿cuál? De que todo territorio en realidad es isla desierta, ¿no? Y volvemos, ¿no? Y ahora vamos a abrir un espacio para charlar un poco. Volvemos a la relación que establecí casi al comienzo entre Schmitt y Deleuze, ¿no? Porque hay una crítica muy frecuente que se le hace al pensamiento nietzscheano y post-nietzscheano, entre otras críticas frecuentes, que es la siguiente, ¿no? Bueno, en última instancia, si todo es isla desierta, si no hay arjé, si no hay fundamento, si no hay territorio firme en el que anclar, entonces, claro, le estás haciendo el jueguito a la lógica liberal, ¿no? Porque el liberalismo justamente ancla en el mar, en lo, diríamos, ¿no? Siguiendo, en lo líquido, en la fluidez, justamente en la puesta en crisis de toda frontera, ¿no? El capital financiero internacional, transnacional, no respeta fronteras, ¿no? Esa es la lógica liberal. Y uno debería decir que quizás Deleuze no estaría del todo en desacuerdo con esto, ¿no? Y ahí me parece que hay que hacer una lectura que a mí me interesa mucho recorrer, que es una lectura, por ejemplo, que él es la que hace, ¿no? El aceleracionismo, o al menos el aceleracionismo que a mí me interesa, que es el de Mark Fisher, ¿no? Cuando dice, hay que tomar, ¿no? Esa posta deleuziana, ese legado, que es una lectura muy fiel a determinado Marx, que es el reconocimiento de que dentro del liberalismo, dentro del capitalismo,
hay fuerzas desterritorializantes, ¿sí? Es decir, que ponen en crisis todo arjé, todo fundamento, todo territorio. Pero ¿qué es lo que hace el capitalismo? ¿Qué es lo que hace el liberalismo? Sobre todo en su deriva neoliberal. Vuelve a territorializar esas fuerzas, es decir, vuelve a contener a esas fuerzas que son intrínsecamente revolucionarias. ¿Cuál es la tesis del aceleracionismo? Que ancla en una lectura, me parece a mí muy potente, ¿no? De El Antiedipo de Deleuze y Guattari, una lectura muy potente de Deleuze. Lo que hay que hacer es acelerar este proceso. ¿Qué proceso? El proceso capitalista. ¿Para qué? Para liberar, desterritorializar esas fuerzas que el capitalismo se esfuerza, valga la redundancia, en contener, en reterritorializar. Es como si dijéramos, por supuesto que estoy del lado del mar, por supuesto que estoy del lado del liberalismo, si por liberalismo entendemos desterritorialización, ¿no? Y siempre ellos citan, ¿no? El aceleracionismo cita un discurso de Marx a favor del libre mercado, y Marx lo dice casi textual, ¿eh? ¿Cómo no voy a estar a favor del libre cambio, del libre mercado, si eso nos viene a poner en crisis, ¿no? Las fronteras, ¿no? Los anclajes, las territorializaciones feudales? Por supuesto que estoy a favor. Eso es algo que se le critica y mucho a Marx desde distintas derivas, y que es una crítica muy certera, ¿no? Que es el abogar por cierto carácter revolucionario del capitalismo. Bueno, yo creo que algo de eso hay en Deleuze, algo de eso hay en la lectura que hace el aceleracionismo de Deleuze, y algo de eso hay en este texto, ¿no? En Causas y razones de las islas desiertas. Porque en última instancia, este hacer temblar el territorio tiene que ver y mucho, ¿no? Con esta lógica desterritorializante que signa a la dinámica liberal. Por supuesto que el liberalismo no es la última palabra, porque liberar estas fuerzas implica justamente poner en crisis, en última instancia, la misma lógica del capital, ¿no? Es como si dijéramos, hay que acelerar la máquina para que estalle, ¿no? El problema es que lo que hace el capitalismo es contener a las fuerzas, no permitir llegar a ese punto de crisis, no permite que se llegue al punto de colapso. Bien, vamos a abrir un espacio estos últimos minutos, como siempre hacemos, para charlas, comentarios, preguntas, críticas, todo lo que quieran compartir. Solo abran el micrófono y hagan su envío, porque si bien somos unos cuantos y unas cuantas, no somos tantos ni tantas como para que se arme un embrollo. Así que abran el micrófono y nada, compartan lo que tengan ganas de compartir. Sebastián, bueno, yo te voy a decir, te vas a asombrar, pero te puedo decir que la charla esa de Deleuze la diste el 18 de junio del 2020. ¿Por qué? Porque como yo soy muy prolijita y obsesiva, yo en todos los cuadernos donde tomo los apuntes de todas tus clases, empecé a etiquetar qué había en ese cuaderno, porque terminaba un cuaderno, agarraba otro. Y entonces, cuando vi el texto, dije, esto me resulta muy conocido. De Claro, hecho, claro. vos nos habías compartido el libro en donde está este texto. Y yo también lo tengo ahí en la carpeta Filosofía Chum. Lo encontré. Y entonces agarré el cuadernito y ahí estabas. Y realmente, ¿no? O sea, hubo muchas cosas que fueron prácticamente idénticas, entre comillas, ¿no? Pero lo que hice fue tomar más notas, pero en la esencia absolutamente estaba con frases así, casi iguales. Así que nada, esta cosa anecdótica y esto último que vos dijiste, ¿no? De todo territorio es en realidad una isla desierta, porque mientras se hablaba, seguramente lo que yo piense debe ser medio, no sé, siempre tengo prejuicio de lo que pienso, pero pensaba que en realidad los continentes son islas gigantes, y que en definitiva estamos rodeados más cerca o más lejos del mar, pero es eso. Y la seguridad de ese territorio, geográficamente o topológicamente o como le quieras llamar, existen los sismos en todos lados, en el continente, en las islas.
Así que todo eso está resumido en que todo territorio es en realidad una isla desierta. Bien, bien, me gusta, ¿no? Y tiene mucho que Nada ver, ¿no? más. Con lo que estamos, gracias a B, sobre todo por el dato. O sea, más de 2 años pasaron de esa clase y para mí es como que pasó una vida. Viste, Bien, bien. viste. Acá, viste, está quien te lo certifica. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, yo cometí el error de abrir el archivo y lo modifiqué para esta clase, entonces ahí, claro, perdí la fecha original. Después como quise ver, yo lo había modificado, porque lo había guardado, entonces cometí ese desliz. Así que perdí ese dato. Eh, sí, justamente pensaba, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver esto con lo que estamos transitando también? No solo con Deleuze, sino con Nietzsche, ¿no? Esta idea del temblor. Si les gusta mucho el pensamiento así francés contemporáneo, yo me dedico a Derrida, creo que ya lo dije, lean Cómo no temblar de Derrida, ¿no? Un texto que, entre otras cosas, obviamente que habla de Kierkegaard, ¿no? De temor y temblor, pero que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Me parece que ese temblor que incluso de algún modo sacude a un supuesto yo del temblor, ¿no? Entonces, temblar implica justamente poner en crisis lo propio, la identidad, el hogar, ¿no? Me parece que hay algo de eso muy presente en este texto de Deleuze. No sé si alguien quiere compartir. Dale, sí. Yo tenía una que capaz no tiene nada que ver, pero no sé por qué esto de la isla me suena mucho a las mesetas. No sé si tendrá algo que ver, pero en Mil Mesetas Deleuze habla sobre la multiplicidad y estas regiones de intensidad donde hay territorios múltiples y distintos planos de verdad. Entonces, me suena un poco eso. No, capaz tengo que profundizar un poco más en lo de la No, isla, no, que pero nunca lo había leído, pero me suena muy parecido. estoy muy de acuerdo igual, no, está muy bien la relación, ¿no? Lo que pasa, claro, pasó mucho agua bajo el puente para que él llegue a hablar de meseta, ¿no? Pero en última instancia se está empezando a configurar, ¿no? Incluso la cuestión del rizoma, ¿no? Lo rizomático tiene mucho que ver con eso, ¿no? A ver, pensemos, esta cuestión, vamos a decir, la contraposición en otros términos, ¿no? Entre de lo molar contrapuesto a lo molecular, ¿no? Hay que pensarlo en esos términos, ¿no? Lo molar estaría del lado del territorio y lo molecular del lado de la isla, que siempre es una isla desierta. Ahora, en última instancia, lo molar es un simulacro, no es un efecto de molaridad, porque en última instancia, ¿qué hay detrás? Lo que hay detrás es molecularidad, ¿no? Hay fuerzas, hay sustancias, ¿no? En términos también, incluso podemos pensarlo, ¿no? De la lectura que hace Deleuze de Foucault, ¿no? Esta idea de los estratos, ¿no? Los distintos estratos que van sedimentando, van asumiendo determinadas formas, pero lo que hay debajo, ¿no? De vuelta, ¿no? No hay un origen, no hay un arjén, no hay un terreno firme en el que pisar, en última instancia. Hay, si querés, efectos de territorio o de suelo, pero en última instancia abajo lo que hay es abismo, ¿no? Y eso es, de vuelta, muy nichano, así que me parece que es un buen link. Otro dato que me olvidé, pero digo, la semana que viene voy a volver a dar, de manera, digamos, presencial virtual, el curso sobre el poder, el primer tomo de las clases de Deleuze sobre Foucault. Así que digo, todavía no lo publiqué ni nada, pero eso también va a suceder. O sea, ya lo hemos visto el año pasado, pero lo voy a volver a dar en una institución la semana que viene. Después voy a mandar la difusión, ahí en mi Instagram, en las redes sociales lo cuelgo, pero aviso que el miércoles 13 arrancamos con ese curso. Bien, Oye, súper bien, gracias. Perdón, tenía una pregunta más Sí, en cuestión de contenido solamente. sí, El claro, curso claro. de El saber de Foucault va a ser los miércoles desde la fundación, ¿no? Exacto, Ese sí. curso y el que vas a dar del poder, nos inscribimos directamente con vos. ¿Lo podemos hacer simultáneo o hay una No, cuestión de...? el que voy a dar del saber es en la fundación. Después el que vamos a dar de diferencia y repetición los jueves, ese Ah, sí, ok. es por mi cuenta, o me escribís o entras a mi web ahí, sebastianchum.com.ar, y ahí están los links, todo. Digo, no está muy elaborada la web, pero más o menos debería ser fácil poder entrar. Y si no, me escribís un mail, sebaschun@gmail.com, cualquier cosa que necesiten. Pero sí, una cosa es la fundación y otra cosa es lo que va, digamos, por privado, que es esto que contaba, ¿no? Los lunes estamos con Nietzsche, el tomo 2 de Humano demasiado humano, y este jueves, ¿sí? En 2 días, arrancamos con diferencia y repetición. ¿Sí, Gaby? eh, Dale, sí. no, hablamos de la literatura y dijimos que a la literatura aparece cuando tenemos que, ya no pudimos comprender los mitos, ¿no? Entonces, tanto hablar de islas, que algo que hablamos, apenas lo rozamos un poquito el otro día, el jueves, el tema de la Odisea. Estaba pensando en la Odisea.
y justamente en este personaje de Odiseo, que está entre el mar y la isla, porque incluso su lugar es o sea, él es el rey, pero es el rey de la isla de Ítaca, es decir, no es como Agamenón, que es el rey de Micenas, ¿sí? Y que está continuamente como tironeado, ¿no? Por el mar, por lo imprevisible, por lo imprevisto, por las islas desiertas, por lo que se va a encontrar, y por esa nostalgia del retorno a su isla, pero que sigue siendo una isla, porque cuando él vuelve la tiene que reconquistar, no vuelve a lo mismo, ¿no es cierto? Es Sí, decir, sí, sí. tiene que volver a hacer todo el trabajo para poder volver a ser el rey. Y también, ¿no? Esta lectura es un poco la lectura de Bernard, de la Odisea, ¿no? Es un helenista Bernard, Sí, sí. Pierre Bernard. Ese personaje tironeado por las dos cosas, ¿no? Ese personaje que le dice a Polifemo, soy nadie, y que por el otro lado es el rey de Ítaca y que quiere volver a su lugar. Me parece como una buena figura mm, de esas dos cosas que en su, como dice Derrida, en su Indisociable heterogeneidad, heterogeneidad. ¿en su qué? Indisociable heterogeneidad. En su indisociable heterogeneidad, ¿no? Bien, bien. Sí, sí. Odiseo, me Sí, me parecía. gusta, pensaba esto que decía, ¿no? De, bueno, bueno este retorno de Odiseo a la isla, ¿no? De algún modo el texto de Deleuze me parece que está diciendo dos cosas que a mí me parecen dentro de todo claras, ¿no? Es un texto para mí bastante complejo, ¿no? Hay cosas que lo sigo leyendo y no las termino del todo de así, ¿no? Pero en última Sí, instancia hay algo que entendí y me parece claro que es, hay dos formas de habitar las islas, olvidándonos de que es una isla, ¿no? Haciendo como si, entonces, claro, desplegá así, ponete tú, así como Robinson, ¿no? Sí, construite el shopping, hacé lo que quieras, hacé como si no fuera una isla, o ese otro modo que viene después del humano, ¿eh? Ese hay que inventarlo, que tiene que ver con la posibilidad claro. de Pero crear incluso ¿qué? Un modo de vida que pueda habitar una isla. hay un texto Y de habitarla, perdón, Michel sin habitarla, ¿no? Es como, es un habitar totalmente. la isla sin hacer que deje de estar desierta, ¿no? Porque el otro, ¿qué hace? Al olvidarse de que está, arma el shopping y se olvida que es una isla, entonces no es una isla desierta. Filosóficamente siempre está desierta, pero él erige ahí un edificio, ¿no? Entonces hace como si. No, no, la clave está en inventar un modo de vida tal que pueda transitar, habitar una isla desierta sin hacer que deje de ser desierta, ¿no? Digo, ese es el filósofo artista, Está ese es muy el Fromm, interesante sí. en ese sentido un texto de Michel Tournier, que era un, sobre todo cuentista más que novelista, un cuentista que Deleuze le dedica uno de los apéndices de Lógica del Sentido a un texto de él que se llama Viernes y los limbos del Pacífico, en donde Tournier cuenta la historia de Robinson Crusoe, pero vista desde el punto de vista no de Robinson, sino de Viernes. Es decir, otro modo de habitar la isla. Es decir, porque hay un momento en que a, a Robinson se le quema todo, se le incendia todo lo que había acumulado, todo, y entonces dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Y bueno, ahora tengo que empezar a vivir como Viernes, como vive Viernes, ¿no? Entonces empieza el contrapunto y es otra historia, otro mundo, otra vida. Ah, mira, me lo Ay, voy a agendar para leerlo, ya me lo vendiste, me lo vendiste. es precioso el libro, precioso. Viernes o los ritmos del Pacífico y la continuación se llama Viernes y la vida salvaje. Bellísimo, bellísimos libros. Me los agendo para próximas lecturas. Y sobre todo tienen que ver con islas. Bien, bien. Bueno, nada, por mi parte, cualquier cosa que quieran nada, comentar, criticar, todo siempre es más que bienvenido. Me escriben al mail sebaschun@gmail.com. No lo escribo, igual ahí de ahí recibieron el link. Me escriben ahí lo que quieran, lo que necesiten, cualquier consulta. Nada, suelo responder, no tan rápido como antes, pero trato de responder lo más rápido que puedo. Les agradezco a quienes se sumaron por primera vez. Bueno, nada, la bienvenida a estos espacios. Ojalá que nos veamos en otros. A quienes vienen perseverando en el ser. Nada, gracias una vez más por sumarse y nos vemos en algún momento, ¿sí? Recuerden, el jueves arrancamos con diferencia y repetición, ya hay muchos y muchas que ya están ahí inscritos y creo que a los que mandaron mail hace poquito no les mandé todavía nada.
mañana les mando todo. Y bueno, a quienes se quieran sumar, bienvenidos. Y el otro lunes arrancamos con El caminante y su sombra de Nietzsche. Un saludo, muchísimas gracias. Y que Gracias, tengan una buena gracias, semana. gracias. Chau, Adiós, chau. adiós, nos vemos. Gracias, buenas noches. Chao, Chao, nos vemos. gracias. Chao. Adiós, adiós. Gracias.